para mí sí. Ya le vamos a dar la bienvenida. A ver, le damos la bienvenida hoy a nuestra querida profe de historia, la señora Nancy Sarasúa. ¿Cómo le va, Nancy? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El alumnado completo hoy. Qué linda aula, me gusta mucho. Qué lindo salón, me encanta. Muy bien. Qué producción, Susan. Sí, muy bien. Tenemos el alumno el que es de 10, el inteligente, el abanderado lo tenemos de aquel Ay, lado. qué lindo tener el abanderado en el aula. Gracias. Era el otro. No, si puedo, ¿viste? Donde estaciono yo voy. Era el otro. No. Bueno, el primer escolta, también de aquel lado. Gracias. Bueno. Sí. Y después los cabezudos estamos Acá de este estamos. otro lado. En el fondo. En el fondo. En el Como fondo. siempre, en el fondo los cabezudos. Pero viste que en el fondo hay gente inteligente en el fondo también. No hay que rotular como que los del fondo son malos. Los del fondo por ahí son más tímidos. Pero son chicos despiertos y colaboran, o sea que los del fondo uno por ahí los caratula como los terribles, pero los del fondo también hay que saber ver, ¿no es cierto? Un docente por ahí, los observando ya te das cuenta si son terribles o son tímidos, pero hay que aprovechar, hay que sacar todo lo bueno de los chicos. Profe, a esta altura de nuestra vida, nosotros vamos a refrescar hoy los conocimientos. ¿De qué? De allá. Del Yeité. Hace tiempo. ¿Y qué le contaste, por ejemplo, hoy a tus alumnos en la clase de historia que diste? Hoy comenzamos, se izó la bandera a las 7:15 de la mañana, el izamiento. Luego el izamiento ya se hizo una lectura y en esa lectura se refrescó un poquito esta semana de mayo, porque veníamos leyendo todos los días, se leía qué pasaba día a día. Y bueno, y hoy como que cerramos la semana porque tuvimos el acto, ¿no es cierto? Entonces refrescamos un poquito esta semana de mayo que fue bastante problemática, ¿no es cierto? Como que le costó nacer a la Argentina, no fue un nacimiento, un parto fácil, fue como un parto difícil y tuvimos una semana complicada, ¿no es cierto? Ese cabildo del 22 que Castelli y Saavedra reclaman a Cisneros que renuncie porque ya no tiene autoridad, ya el rey no está, la Junta de Sevilla no le da poder, o sea que, y bueno, y el 22 Cisneros fue destituido, pero resulta que el 23 amanecemos y Cisneros está de vuelta en el poder. Entonces era como que íbamos y veníamos, ¿no es cierto? Esta semana que fue muy complicada, esta semana de mayo y que culmina finalmente en este 25 que vamos a celebrar mañana, el nacimiento finalmente de la patria. Cuando se forma esta primera junta de gobierno, ¿no es cierto? Pero fue un parto difícil, nuestra patria le costó todo desde el comienzo y nos sigue costando, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y nos sigue costando como que todo. Y nace el 25 de mayo de 1810, pero no adquiere inmediatamente su identidad o su DNI. Nosotros hoy nace un niño e inmediatamente el niño tiene documento, ¿no es cierto? Bueno, nuestra patria nace el 25 de mayo de 1810, pero le costó conseguir su documento de identidad, que recién lo logra con la independencia, el 16 de julio de 1816. O sea es que la única nación, la nuestra, que tiene esta doble nacimiento, por decirlo de alguna manera. Primero nacimiento, la independencia, primero la revolución, y después la independencia. Sí, no estudió nada para que en general los otros países ya declararon las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas, es verdad lo que dice, porque el Paraguay, por ejemplo, se independiza del Virreinato del Río de la Plata, en 1811 se retira porque no acepta esta primera junta, ¿no es cierto? Se independiza y se independiza, ¿no es cierto? Bueno, a la banda oriental, que hoy es Uruguay, como que le costó un poquito más separarse de nosotros, pero otros países inmediatamente se llevaban adelante su revolución y ya se independizaban. A nosotros sí nos costó un poquito más. Qué bárbaro, ¿no? Sí, por ahí, desde el comienzo de nuestra historia, como que siempre hubo blanco-negro, River-Boca, y estas divisiones que no les hace bien, no nos hace bien. Aún hoy tenemos este tema de la grieta maldita esta, ¿no es cierto?, que no nos deja crecer o no nos deja avanzar, pero en definitiva todos soñamos con una patria linda, con una patria. Somos buena gente, los argentinos somos buena gente. Y desde el comienzo, desde el nacimiento, hay que evaluar un poquito a Belgrano, los valores de Belgrano, de Saavedra, de Castelli, estos patriotas que se lanzaron al abismo por un ideal y con un objetivo claro.
la formación de un gobierno propio, pero estaban rejugados y bueno, y eso somos nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que hacemos cosas sin pensar y nos sale bien y a veces nos chichoneamos un poco, nos caemos, pero seguimos? Claro. Y bueno, y de eso se trata, así que este tema de las divisiones, pero estas divisiones se dio desde el comienzo del nacimiento de nuestra patria, saavedrista, morenista, y bueno, a partir de ahí, a lo largo de nuestra historia, radicales peronistas, unitarios federales antes, ¿no es cierto? Siempre como que Argentina se caracteriza por estos contrastes. Pero en esencia los argentinos somos buena gente, tenemos que... Este nacimiento, esta revolución que muchos apuntan también, ¿fue solamente realizada por la élite o también participaba el pueblo, que muchos dicen... Ay, pero él estudió anoche, él se preparó, él sabe la lista. Para que vea usted, ya se sentaba adelante. Sí, tapaba todo. La cabeza. Está buena la pregunta porque siempre sale la frase esa de que el pueblo quiere saber, ¿no es cierto? Y cuando pensamos el pueblo quiere saber de qué se trata, qué estaba pasando en el Cabildo, pensamos que era todo el pueblo, pero no participaba todo el pueblo, porque de esa Plaza de Mayo que hacia 1810 era toda amurallada y que había que ingresar por un portón, no todos tenían acceso a esa plaza. Y sobre todo en este evento particularmente del 25 de mayo, ¿no es cierto? Tenías que tener una invitación para entrar. ¿Y quiénes? Profe, ¿pero y dónde quedó el vendedor de velas? Ajá. ¿Y dónde quedó la mazamorrera? Estaban afuera. ¿Estaban del lado de afuera? Estaban afuera porque no tenían la invitación para ingresar a la plaza. ¿Y quiénes tenían acceso a esa invitación? Y solamente los vecinos. Y los vecinos, hoy vecinos somos todos, claro. ¿No es cierto? Somos todos vecinos. Pero hacia 1810 no todos eran vecinos. Vecino era todo aquel que tenía cierto estatus social, cierta preparación, dinero, o sea, eso formaba los que pagaban impuestos, entonces tenían propietarios, tenían privilegios, ellos eran los vecinos, entonces ellos tenían acceso a la plaza, pero el resto, el pueblo, estaba detrás. Los vecinos. Y existieron, los vendedores ambulantes existieron, sí, eso es real, existieron. Y está bueno que se los personifique, que se los saque a la luz y que se les dé identidad. Porque, o si no, es como que los vecinos y los patriotas nomás son, no, existió la otra parte del pueblo, que no necesariamente, no eran vecinos y no tenían acceso a esa plaza, pero también participaron, y también gritaban, y también estaban, y se hicieron presentes este día 25. Y hoy el Señor preguntaba por los paraguas, y hay, por ahí observamos obras o fotos en que hay personas con paraguas y en otras no hay paraguas. Entonces, ¿existieron o no existieron paraguas? Y el paraguas era un bien muy caro, era como muy caro. No, hoy nosotros nos compramos paraguas como si nada. Apenas. Y le invocamos a la lluvia. Pero en ese tiempo... Que no te doble tu paraguas. Pero en ese tiempo el paraguas era un lujo. Claro. Era un lujo tener un paraguas. ¿Y quién usaba el paraguas? Y la dama millonaria. Y eran muy poquitas las que podían acceder a un paraguas. Y los paraguas venían de Europa. O sea que eran muy valiosos. Hay otras de las frases que por ahí tenemos que rescatar, que escuchamos mucho y no prestamos atención, porque me decían, al final hubo paraguas, llovió o no llovió, porque dicen, asoma el sol del 25, sí. ¿No es cierto? Entonces como una contradicción. Entonces, bueno, pensemos que tal vez en algún momento llovió y tal vez en algún momento salió el sol, y hace como esto del sol del 25 como que haciendo alusión al nacimiento, ¿no es cierto? Al nacimiento de la patria. Bueno, y otra cosa también que uno leía muy particular, es que Corrientes se enteró de eso 2 meses después, sí, de todos esos sucesos. Tardó mucho. ¿Por qué será, no? Porque no existían las comunicaciones, claro, que existen hoy, sí, bárbaro, ¿no es cierto? Es increíble. Es increíble cómo los tiempos eran todos más lentos y Corrientes se entera, sí, ya casi finalizando junio,
en la Junta, se forma la primera Junta de Gobierno, y la primera decisión que toma la Junta de Gobierno es dar a conocer al resto de las provincias lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, porque lo que sucedía en Buenos Aires solamente los porteños sabían, el resto no estaba enterado. Y como ahora nomás también. Y bueno, la cuestión es que costó que llegara la noticia a Corrientes, y allí el teniente gobernador Pedro de Fondevila es quien convoca a las autoridades de los pueblos para poder elegir a un representante de Corrientes, ¿no es cierto? Y resultó ser José García de Cosio, José Simón García de Cosio, nuestro primer diputado. Qué Y que bueno. no estaba en Corrientes en ese entonces, él estaba en Buenos Aires, porque era uno de los más destacados intelectuales de Corrientes, por lo tanto era la persona adecuada para poder representarnos en una situación así, ¿no es cierto?, como provincia, en una junta. Y hacia diciembre de 1810 van llegando los diputados a Buenos Aires, y es allí cuando esta primera Junta de Gobierno, y ustedes se deben acordar de la primaria, Sí. se transforma en la Junta Grande. grande, ¿no es cierto? Esa Junta grande, Claro. porque a esa primera Junta de Gobierno se le suman los diputados de las provincias, y esa Junta como que se hizo Junta grande, el juntón. Bueno, lo despedimos a Antonio, que se tiene que ir. Me nos retiro porque tengo acompaña. que entrar a la otra. Tiene que ir a trabajar. Sí. Vaya a ser patria. Me voy a Vaya hacer ser patria y buscar mi artista sonoro. Ahí está. ¡Qué linda! Buena tarde. Gracias. Allí está Antonio. Bueno, seguimos con la profe Nancy Sarazú aquí, bueno, hablando un poco de el 25 de mayo, que está bueno siempre refrescar, porque en realidad no nos acordamos Claro. mucho de detalles de Es cosas. que pasó ya mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo dejamos Sí, primero claro. la primaria y la secundaria? Hace rato, ¿no? Exactamente, pero que bueno, uno de lo que, por ejemplo, lo que yo estudié en la secundaria, después resulta que no era tan así como había estudiado. No sé si eso se cambió, digamos, no sé, antes Cosmé Ibáñez y todos esos autores que eran más los denominados liberales, que tenían como una historia más oficial y acomodada, ¿no? Claro, a ver, los libros responden a las políticas de gobierno del momento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, Cosmé Ibáñez respondía a un modelo de política educativa que después se lo fue dejando, ¿no es Claro. cierto? Y hoy la verdad que el manual de Cosmé Ibáñez estaba muy bueno, porque Muy Cosmé bueno. Ibáñez te contaba hasta quién parpadeó en un momento. En uno de los Cosmé Ibáñez dice, Sarmiento simpáticamente feo, te describe. Sí. ¿Viste? Sí. Sarmiento simpáticamente feo, o sea, no quiere ser grosero, pero te dice que Sarmiento fue feo, ¿viste? Y hoy, pero entra en los detalles Cosmé Ibáñez. Hoy no se da tanto. No se da tanto. no Después tanto leí la contenido, historia por tanto José contenido. María Rosa, Mm. que era un Perdón. historiador del peronismo, ¿no? Se me ocurría recién la pregunta, ¿qué documentación tenía don Cosmé Ibáñez para decir que Sarmiento era feo, digamos? Entre otras cosas, porque claro, me imagino que todo esto que estoy... Era su apreciación como hombre, ¿no? Seguramente. está bien. ¿Pero fue contemporáneo él de la época? No. Claro. Pensemos que Sarmiento es del siglo XIX y Claro, Cosmé por eso Ibáñez del siglo XX, ¿no? No fueron contemporáneos. Claro. Pero su descripción de historiador, y él lo consideraba feo, y bueno, y lo puso en uno de sus libros, por eso digo, por ahí hacía anotaciones o reflexiones que distaba un poco de la historia, ¿no es cierto? Claro, de lo científico. Sí, de lo científico, claro. sí, pero eran manuales, si nosotros nos acordamos, eran manuales re gordos lo que nosotros estudiábamos en la secundaria, pero hoy es muy sintético lo que se da, es más, nosotros dábamos historia muchos años en el secundario, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y hoy no se da tanto, no hay mucho espacio a la historia, es más, los libros de historia son muy limitados, y sumado a eso, que no hay forma de que a los chicos por ahí los atrapemos con algo. Entonces intentamos esto que ustedes recién cuentan, esta caracterización o contarles chisme de la historia y atraparlos por ese lado, pero la historia es más que chisme, es otras cosas, pero intentamos de atraparlos de alguna forma porque se nos van los chicos. Felipe Piña, Mm. ¿qué lugar ocupa? Es muy discutido por los historiadores Sí. clásicos. No quieren saber nada de Sí. Felipe Piña, que dice que es casi un panfleto lo que hace, no hace Sí, historia. Dice. Exacto. ¿Y quién era? ¿Mm? ¿Quién era? Acá los historiadores Sí. consagrados de acá, te digo, Sí, porque es lo verdad. sé.
Sí, porque Felipe a ver, yo hablo ¿Viste que siempre hay polémica? Sí, de los historiadores de la UNE, no lo nombres en humanidades a Felipe Piña porque te pegan. Claro, porque, lo que pasa es que me imagino que la fuente que a la que acude un especialista no es la divulgación popular. Claro, a ver, lo que cuestionan por ahí los de la UNE es que no es académico lo que hace Felipe Piña, o por ahí no está bien documentado, o sus fuentes no son tan serias, o quiere llegar a la gente de una forma vulgar. Entonces como que deja mal a la historia, o pinta una historia que no es tan así. Entonces no está bien visto Felipe Piña. El tema, a ver, yo creo, no lo conozco a Felipe Piña, pero yo creo que Felipe Piña lo que quiere es captar a la gente o vender historia a la gente, o que la gente se muestre interés por la historia. Entonces la cuenta de una forma, que por ahí no cae bien en el grupo de intelectuales, o no cae bien. Bueno, él, por ejemplo, entre sus cosas dice que el 2 de septiembre en la Argentina se celebra el Día de la Industria. Y él dice que ese día fue el primer acto de piratería porque un barco argentino llevó mercaderías de contrabando a Brasil, digamos. Y todo el mundo se sigue festejando ese día a mí me llamó la atención que un historiador diga eso, y por el otro lado el Estado siga festejando ese día, o uno de los dos miente, digamos, pero alguien que concretamente, Felipe Piña dice, no, se fue un cargamento escondido, salió del puerto de Buenos Aires, ingresó a Río de Janeiro, no sé por dónde, ¿no? Y fue el 2 de septiembre, creo que estaba Carlos María Alvear en Río de Janeiro, no recuerdo bien. Pero bueno, tiene esas cosas, ¿no? Que sentencia, o que fulano era negro, o que el otro era tal, y que uno dice, ¿de dónde sacó ¿Y de dónde esto? saca la documentación? Sí, a nosotros en la facultad nos insisten mucho en cuanto a la documentación y a las fuentes. La fuente, uno no puede decir cosas que no esté, ¿de dónde sacaste? Y bueno, y eso sí se le cuestiona. Pero parece que como que diciendo eso, él se acerca más a la gente. Hay cosas, por ejemplo, en Corrientes, que acá me voy a meter en un barrial, pero lo digo y me hago cargo. No puedo entender un monumento al finalizar la costanera nueva, al indio Andresito. Y Andresito no fue bueno para Corrientes. Leamos la historia de Corrientes. Andresito entró a Corrientes y hizo un desastre. Y yo no escuché a ningún historiador correntino salir a decir algo. Hicieron un terrible monumento allá. Sí. ¿Y por qué no hacen un monumento terrible a Ferré, o un monumento a gobernadores que hicieron por Corrientes? Pero, a ver. Andresito es más prócer en Misiones. Exacto, ahí sí. Porque Artigas sí, un monumento de Artigas en Corrientes está bueno, porque Artigas sí luchó por el federalismo y nos defendió. Pero Andresito ingresa a la provincia de Corrientes, él ganando batallas contra los brasileros, ingresa a Corrientes, hasta que llega a la capital y se adueña de la capital. Y hay historiadores correntinos, Mantilla, que te describe un Andresito salvaje en Corrientes, la historia, y le hicieron un monumento gigante y no fue bueno. En Misiones sí está correctísimo, porque gracias al actuar de Andresito y toda su... Misiones sigue siendo Argentina, pero en Corrientes no. Qué interesante lo que estás contando, porque hubo toda una movida, recuerdo cineastas, todos que hacían actos, homenajes a Andresito. Hubo un documental, recuerdo, de Camilo Gómez Montero también, de Andresito, conducido por Víctor Heredia. Y la verdad que en el documental yo vi, y no hay mucho material, son todas interpretaciones de algunos historiadores de la vida. Pero es cierto lo que decís, cuando vino a Corrientes,
llamó a la gente, a los vecinos, los llevaba a la plaza, tenían que entregar todo y los humillaba, digamos, porque consideraban que eran los responsables de... Hicieron desastre, lean Castelo, lean Mantilla. Claro. Bueno, pero, sin embargo, si me disculpas, la cuestión que me parece que está en cuestión, digamos, el lugar de la Anunciación, porque así como hoy vos hablabas de Cosmeli Ibáñez, te puedo tutear, perdón. Sí, cómo no. Que Cosmeli Ibáñez transmitía sus interpretaciones y por eso decía, bueno, que Sarmiento era feo. Me parece que Tampiña está haciendo un poco lo mismo y que acceder a un lugar desde el que se puede denunciar es lo que por ahí debería siempre hacernos pensar qué es lo que nos está diciendo, desde dónde alguien. Porque la cuestión del monumento es una de las cosas que está absolutamente en discusión desde el mundo del arte, porque el arte ha estado muy relacionado al servicio siempre de los discursos del poder, podríamos decirlo, para sintetizar, ¿no? Sí. Entonces, muchos de los artistas han... a ver, sin venir acá, Miguel Ángel trabajaba para el Papa, digamos, y son las obras que conocemos como el arte universal incuestionable. Y entonces no necesariamente un monumento encarna una verdad histórica comprobada científicamente, digamos, sino que es el símbolo de un sector que en un momento tiene la posibilidad de decirlo, o para decirlo de otra manera más simple, a lo mejor todos los otros monumentos que teníamos antes y que no cuestionábamos probablemente dependían de un poder que no estaba en cuestión en ese momento. Entonces yo desde ahí entiendo que hubo un grupo que reivindicó de alguna manera, pero yo me acuerdo que lo que reivindicaban era la historia de la Liga de los Pueblos Libres, y dentro de esa historia Andresito, y que creo que la Liga de los Pueblos Libres declara independencia hasta un año antes que lo que después va a ser Argentina. Por eso yo, desde el punto de vista, yo pinto, digamos, y he sido profesor de artes visuales y qué sé yo. Entonces, todo espacio que ocupa toda manifestación que ocupa un espacio público siempre tiene una resistencia. Lo mismo con Corrientes Ciudad de los Murales, entre las cuales Corrientes Ciudad de los Murales fue el eslogan oficialista de una época de Corrientes, y que se instauró, y con la cual un grupo es medio violento decirle artistas oficialistas, pero realmente trabajaban para un esquema estatal, digamos. Claro, las obras responden al gobierno de turno, porque claro, esa obra de Andresito respondía al gobierno de turno. Usted lo está diciendo más de manera más simple. En ese momento hicieron esa bandera tan fea, perdón, ¿no? Con perdón de la bandera, de Corrientes, que tenía lanzas, era como la bandera de Arsenal, que estamos viendo ahí un partido, no es Arsenal, pero era celeste con la raya atravesada roja. Claro. Bueno, fea a mí me gustaría decir que... Lo vamos a invitar cada a Camilo Gómez, por claro, si quiere venir, porque a mí me gustaría decir que, o sea, yo como vivo hace muchos años en Corrientes, pero como al ser chaqueño, vengo y me sorprendo todavía, después de más de 30 y algo de años que vivo acá, porque alguna gente se siente identificada con unas cosas y otra que no, digamos, me pareciera que solo la mayoría es la que se identifica, porque pasó algo extraordinario con eso de la cruz que yo leí. La bandera original, la que presentó el diseñador y que ganó el premio, no tenía la cruz. Entonces se juntó el jurado y modificaron para ponerle la cruz. Yo decía en aquel momento, voy a ser más crudo con esto, digo, qué mal hecho el concurso. Yo sí soy el intendente. Yo participé de ese concurso. Bueno, voy a decir, yo sí soy el intendente. Primero hago el diseño de la bandera que quiero y después llamo a concurso y hago que premien mi bandera. Perdón, pero así se hacen las cosas. No es que llamo al concurso y que participe. Eso, sí. Podríamos decir un gobernante autoritario, pero en realidad yo creo que un gobernante eficaz. Sí. Claro, porque uno no puede hacer un concurso y arriesgarse a que salga cualquier cosa más. Digo, un símbolo de eso. Un símbolo de esto, porque va a quedar esa bandera. Claro. Y ya quedó, está. Y quedó, izamos todos los días. En mi escuela se iza la bandera. Bueno, Nancy, muchísimas gracias.
¿qué nos tiene que quedar del 25 de mayo? ¿Cómo nos portamos hoy primero? Hoy excelente, mis alumnos Bien. participaron, preguntaron cosas lindas, atendieron, hicieron silencio, colaboraron. No, re lindo mis alumnos, me gusta. Eso porque tengo el abanderado. Claro. Eso porque Acá, tengo el abanderado. acá tenemos abanderado. Bueno. Y los del fondo que... No, los del fondo bien. mejor. Sí, Acompaña, sí, sí. acompaña. Bueno, Néstor y yo fuimos compañeros de escuela primaria. ¡Qué lindo! Y es de verdad. Mira los Él se sentaba adelante y yo me sentaba en el fondo. El abanderado estaba en el fondo. El abanderado. De todos modos, para aclarar, no, yo nunca fui abanderado, pero bueno, me toca acá en el reparto. Qué lindo, Así. qué lindo que la vida los haya reencontrado, ¿no es cierto? Así En este es. espacio tan lindo. Lo que nos tiene que quedar claro, me parece, y tenemos que destacar, es el valor que tuvieron nuestros patriotas. Fueron muy valientes, se lanzaron al abismo, sabiendo perfectamente lo que querían y no desistieron en ningún momento, pese a todas las amenazas y peligros que hubo. Aprendamos de eso y que mañana 25 es el Día de la Patria, el nacimiento de la patria. Y eso es lo que cada día nosotros, la vida nos da la oportunidad de nacer cada mañana y hacer de nuestra patria un lugar mejor. Sin embargo, mañana va a ser un día de alta tensión política porque Sí. la grieta va a estar... Sí, por eso insisto con esto de que no y perdamos nadie va a de vista. recordar... Claro. lo Bueno, que pero no perdamos de 810. está vista bien. esto. Probablemente Mm. amerite seguir profundizando qué es la patria. Y la patria somos todos. Y claro. La patria es usted trabajando, Claro. Susan alegrando, Néstor conduciendo bien su programa, el operador haciendo bien su tarea, los operadores. O sea, cada uno de nosotros cuando pone su granito de arena haciendo bien su trabajo, está logrando de que su patria sea mejor. Cada uno de nosotros somos patria. Cada uno de nosotros. Entonces mañana es un poco el cumpleaños de todos nosotros. Ahí está, me gustó eso. Así que, y apostemos a una Argentina unida, pese a que mañana va a ser un día... La patria es el otro, pero primero es uno, antes que el otro. Que es muy importante también eso. Sí, uno construyéndose y uno ayudando a construir. Yo desde mi lugar de docente, cada día le pido a Dios que me dé fuerza para poder hacer que mis alumnos aprendan un poquito cada día y que vayan a su casa y que digan, ¿sabe qué dijo la profe hoy tal cosa, mamá? Siempre le digo eso a los chicos, vos tenés que ir a tu casa hoy y tenés que ir sorprendido por algo. No puede ser que hayan pasado 4 profesores en la mañana y no te sorprendió nada, no aprendiste nada. Entonces, uno de los 4 algo le tuvo que haber dicho para que el chico llegue a su casa y diga, ¿sabe qué dijo el profe hoy? Tal cosa, mamá. Entonces, eso a mí me alegra muchísimo cuando una mamá o un tutor viene y me dice, usted sabe, profe, que mi hijo me habló de tal cosa, usted dijo tal cosa. Significa que estamos haciendo bien las cosas, que estamos haciendo bien las cosas. Y por eso yo insisto, los argentinos somos buena gente. Ustedes son buena gente. Fíjense todo lo que hacen, crean, recrean, informan. Hacen bien las cosas, hacen bien su trabajo. Entonces eso es colaborar para que nuestra patria sea cada día mejor. Así que pensemos en eso y festejemos nuestro día mañana. Bueno, un aplauso para la profe. Feliz Día de la Patria para todos nosotros mismos y ustedes.